Los objetivos de nuestra investigación son indagar si acorde a la percepción de los residentes del albergue salesiano de la ciudad de Tijuana han aumentado los casos de violación a derechos humanos, analizar de qué manera la pandemia del COVID afectó la migración del territorio mexicano al estadounidense en el municipio de Tijuana, corroborar si la percepción de Estados Unidos continúa siendo atractiva o sufre alguna alteración debido al manejo de la pandemia por el gobierno, y conocer hasta qué punto la población migrante en el desayunador está informada de la situación de México y Estados Unidos. La crisis generada por el COVID-19 a nivel mundial es alarmante. Estados Unidos es el país que más ha sido afectado por la pandemia, teniendo a la fecha más de 1 millón de casos confirmados. En México, la crisis del COVID-19 no está tan avanzada como en su vecino país. Sin embargo, la ciudad fronteriza de Tijuana es la tercera ciudad con más contagiados en México. Además, que cuenta con una población muy vulnerable, como habitantes de la calle y migrantes. Claudia Portela es la encargada del desayunador salesiano Padre Chava, un lugar en Tijuana que desde hace más de 20 años ofrece servicios de desayuno y demás apoyos a la población vulnerable. Claudia muy amablemente nos permitió realizar la encuesta a migrantes que se encuentran albergados en el desayunador, con la esperanza de que ayudemos a reflejar la realidad de la situación que se está viviendo. La población encuestada para esta investigación son migrantes varones albergados en el desayunador salesiano Padre Chava en la ciudad de Tijuana. El desayunador forma parte de un proyecto que lleva más de 20 años brindando desayunos y demás servicios a la población más vulnerable de esta ciudad. Debido a la crisis actual, el desayunador cerró sus puertas como albergue, por lo que los migrantes encuestados llevan ahí desde antes del inicio de la pandemia. Claudia Portela, la encargada del desayunador, nos ilustra un día a día en el desayunador previo a la pandemia, buscando mostrar el cambio que se ha presentado en la dinámica de este desayunador a raíz de esta crisis. Bueno, en un día normal en el desayunador, pues atendíamos aproximadamente desde las 8 a las 10:30 de la mañana, 11, unos 1.200 personas que llegaban a comer. Teníamos servicio de corte de pelo aproximadamente para unas 40, servicio médico también. Dependiendo si había uno o dos médicos, podían ser atendidos de 35 a 60 personas. Teníamos también los talleres de computación, el apoyo psicológico, la regularización migratoria, la asesoría legal. Con los MPP, que son los retornados, teníamos las videoconferencias con abogados del otro lado. No sé, diferentes actividades realizábamos antes de la pandemia. Información general. ¿Cuál es tu país de origen? La mayoría de la población encuestada proviene de Centroamérica, México y solo un 10% de Cuba. Los factores que habían profundizado la crisis migratoria que aqueja a estos países son los trabajos mal remunerados, altos índices de desigualdad, falta de movilidad social, inestabilidad política e inseguridad. ¿En qué rango de edad te encuentras? Más del 50% de los hombres encuestados están entre los 19 y 29 años. Es una población realmente joven y los mayores de 50 son solo el 5%. Los jóvenes migrantes constituyen más del 10% de los 2.300 millones de migrantes internacionales en general. La migración internacional representa una oportunidad para los jóvenes para que consigan una mejor vida para sí y para sus familias. Sin embargo, la migración de los jóvenes se produce en un contexto de elevado desempleo juvenil y de falta de creación de empleos dignos en su país de origen, y esto los obliga a migrar. Asimismo, las personas mayores de 40 a 49 años pertenecen al 20% de encuestados, en contraste con un 15% que están entre los 31 y 40 años. Esta disparidad se puede relacionar con la falta de oportunidades y las puertas que se les cierran a la gente mayor. ¿Cuál es tu situación migratoria en México? La situación migratoria de la población encuestada es favorable, ya que el 60% de las personas tienen su situación migratoria de forma legal y solo el 20% está de forma ilegal. Este fenómeno se debe a que el desayunador salesiano Padre Chava atendió a más de 2.000 migrantes de la caravana en Tijuana a finales del 2018 y les ayudó también el Instituto Nacional de Migración, instalando un centro de atención en la sede central del proyecto, que expedían documentos que permitieron a los migrantes la permanencia legal en el país. ¿Cuánto tiempo llevas en Tijuana?
Se analiza que el 40% de los hombres encuestados llevan menos de un año en Tijuana. Esto se debe a que su objetivo inicial era llegar a Estados Unidos ilegalmente o aplicar un trámite de asilo. Tijuana solo era una ciudad de paso para llegar a San Diego. Sin embargo, debido a la pandemia del COVID-19, estas personas tuvieron que detener su proceso y se quedaron atrapados en Tijuana. De igual modo, se infiere que el 35% llevaban de 1 a 2 años residiendo en la ciudad, solo el 10% llevaba 3 años y más de 4 años el 15%. Esta población restante está viviendo en Tijuana, intentando comenzar una nueva vida. Otra parte está en proceso de legalizar su estatus migratorio para quedarse en México, y otra población muy pequeña busca regresarse a su país de origen. En el tema de derechos humanos, solo el 25% de los encuestados consideran que el abuso de poder ha aumentado desde el inicio de la pandemia. Esta información la pueden obtener de parte de las personas que van llegando al desayunador, ya que son lo que lo están viviendo en este momento. Un factor importante que tener en cuenta es que la mitad de estas personas que consideran que sí ha aumentado sufrieron abuso de parte de autoridades antes de llegar a Tijuana, como robo, extorsión o violencia física, por lo que es posible que sean un poco más perceptivos con el tema. Sin embargo, el porcentaje se mantiene bajo, por lo que lo más probable es que el abuso de autoridad no haya aumentado por el motivo de la pandemia. También les pusimos una lista de derechos humanos y les pedimos que marcaran los que ya conocían. Las opciones que les dimos fueron derecho a la salud, derecho al trabajo, a circular libremente, a tener una nacionalidad, a no ser sometido a tortura, a la no discriminación y a solicitar asilo. Los resultados fueron que el 35% los conocen todos y solamente el 10% conoce 2 o menos. Esto nos indica que en general se encuentran informados, pero podrían enriquecer este conocimiento para garantizar que podrían detectar un caso de violación a sus derechos. Percepción de Estados Unidos. ¿Sabes si es fácil acceder a los servicios de salud en Estados Unidos? ¿Estás informado de las medidas migratorias tomadas por Estados Unidos ante la crisis de salud? Los resultados que arrojaron la encuesta es que los migrantes están muy desinformados, ya que las medidas migratorias tomadas por el presidente Donald Trump ante la crisis de salud actual son contundentes, y solo el 35% de los hombres encuestados sí saben de estas medidas, y el 65% no sabe de dichas aplicaciones. El sistema de salud de Estados Unidos es muy difícil de acceder si eres migrante. Casi el 90% de los encuestados no saben si es fácil acceder a estos servicios o cómo es el proceso para ser atendido, y solo el 10% sabe qué debe hacer y cómo debe hacerlo. Algunas medidas tomadas por el presidente Donald Trump es suspender temporalmente la migración a Estados Unidos, también suspender leyes migratorias y deportar de inmediato a México a todos los solicitantes de asilo y los inmigrantes sin papeles que cruzan su frontera, por lo que el gobierno está utilizando desde hace semanas la pandemia para endurecer su política migratoria. Desde el inicio de la pandemia, el gobierno de Trump ha cerrado las fronteras terrestres con Canadá y México, a la vez que el tráfico aéreo internacional y los consulados e embajadas que han suspendido sus servicios. Todas estas decisiones tomadas porque la crisis generada por el COVID a nivel mundial es alarmante y Estados Unidos es el país que más ha sido afectado por la pandemia, teniendo a la fecha más de 1 millón de casos confirmados. Buscando determinar la percepción de los migrantes sobre la crisis actual, se les preguntó si creían que Estados Unidos seguiría siendo un destino ideal para la migración pasada la pandemia. El 40% contestó que sí, el 5% contestó que no, pero el 55% dijo que tal vez. Eso denota una clara incertidumbre sobre el futuro de Estados Unidos. Reconocen que la problemática es real, pero mantienen las esperanzas de que Estados Unidos seguirá siendo ese destino ideal para los migrantes. También se les preguntó si consideraban que las medidas tomadas por el desayunador ante la pandemia eran efectivas. El 95% dijo que sí, y el otro 5% dijo que tal vez. Su confianza en dichas medidas se confirma cuando en la pregunta de qué tan expuestos se sienten ante el COVID, 50% dijo que muy poco. Por otro lado, las personas que se sienten más expuestas también son las de mayor edad entre los encuestados. Implementamos todas las medidas sanitarias que hemos podido. A los usuarios les pedimos que se laven las manos. Para los que estamos atendiendo también usamos cubrebocas, usamos guantes, desinfectamos todo con cloro, gel antibacterial. Nuestros albergados tiene cada uno un canastito
Un locker vendría a ser a la llegada, donde ahí tiene su ropa. Previamente se tiene que desinfectar los pies, toma su ropa, se va a bañar, esa ropa automáticamente se lava, la que se quita, y recién después puede acceder a las otras áreas de la casa, ¿no? También tenemos mascarillas, nos hemos de todo realizado a lo mínimo. El doctor nos revisa casi todas las semanas, todos pasamos por revisión para ver si estamos bien. A pesar de la pandemia y estando medianamente consciente de la gravedad de la situación, el 30% aún quiere irse a Estados Unidos. Tomando en cuenta la crisis sanitaria y otros factores, el 35% se quiere quedar o regresar a su país. La mayoría de ellos creen que existe una posibilidad de que después de la pandemia Estados Unidos ya no sea un buen destino para la migración. Sin embargo, se encuentran poco informados. Inferimos que el COVID no afectó directamente a los planes de los que ya no se quieren ir a Estados Unidos, ya que a pesar de que dijeron que fue por la pandemia, no están informados de la misma. Sin embargo, ya que debido a esta situación se encuentran varados, es posible que muchos de ellos hayan replanteado su situación, no por el miedo a enfermarse, sino por las complicaciones burocráticas que esto representa. Como se mencionó anteriormente, la salud es un derecho humano, por lo que es tranquilizante que el 100% de los encuestados puedan ver a un doctor de sentirse enfermos. Mismo 100% obtuvo el no a la pregunta de si sabían de algún caso de coronavirus entre los usuarios. Los servicios de salud no siempre son accesibles, pero gracias al desayunador, albergados y usuarios pueden recibir atención médica en caso de presentar síntomas. Cuando se les pregunta qué tanto ha aumentado la cantidad de usuarios desde el inicio de la pandemia, el 55% dice que mucho, el 40% que poco y el 5% que nada. Los que contestaron mucho son esos que llevan más tiempo viviendo en el desayunador. Para ellos esta cantidad de usuarios es anormal. Los que contestaron que poco son aquellos que llevan menos tiempo viviendo en el desayunador, por lo que no tienen una referencia tan exacta como los anteriores. Pero Claudia es quien debe saber mejor si los usuarios han aumentado y los motivos de este aumento. Y así hemos llegado a dar hasta 1.877 comidas para llevar en una mañana. De despensas que quizás dábamos 10 por semana, estamos dando más de 30 por semana, estamos abarcando 244 personas, familias sobre todo, porque hemos pedido también que los niños no vengan. Y bueno, como les comentaba, los usuarios han aumentado mucho, ha aumentado pues más que triplicado las despensas, duplicado por así decirlo la cantidad de usuarios, y los donativos se vieron totalmente afectados. Cayó un 90%, nuestra mayoría de recursos venía del otro lado, las personas no pasan, ha sido y está siendo muy difícil poder seguir alimentando a las personas, ¿no? Porque realmente tienen hambre, a la vez que personas que tenían trabajo ya lo perdieron y también están empezando a quedar en situación de calle, ¿no? Y no hablo solamente de centroamericanos o extranjeros, hablo de mexicanos que están perdiendo su trabajo y eso obviamente los lleva a las calles. El desayunador ha fungido como un refugio para todos los migrantes que lo han necesitado. Ahí tienen acceso a servicios de salud, alimentación, actividades recreativas, entre otros, por lo que la gente albergada aquí por tiempo indefinido se encuentra protegida en la medida de lo posible, tanto de la pandemia como de violaciones a sus derechos humanos. Sin embargo, nos damos cuenta que no están completamente informados de la situación ni de México ni de Estados Unidos, lo cual es un factor importante tomando en cuenta que muchos de ellos aún desean cruzar la frontera. Por otro lado, el motivo por el que ellos se sienten seguros es gracias a las medidas de protección del desayunador, pero los migrantes en general no cuentan con este privilegio. Hay muchos a los que les sería muy difícil o casi imposible acceder a servicios de salud o de información en Estados Unidos o en México. El desayunador ayuda en lo que es posible, pero el problema es gigantesco. Agradecemos a Proyecto Salesiano Tijuana y particularmente a Claudia por su apoyo para esta investigación. La situación crítica en la que nos encontramos nos ha impactado a todos, pero los migrantes y sus benefactores han recibido un golpe especialmente fuerte. Si alguien desea ayudar a que el proyecto siga funcionando, puede realizar un donativo a los datos aquí proporcionados.